Las sanciones. Hablamos de que esta certificación es otorgada por el gobierno mexicano, por el gobierno federal, y pues está sujeta también a que los que se hacen acreedores a un certificado de buenas prácticas pecuarias cumplan y mantengan esas disposiciones. De lo contrario, también hay sanciones que se siguen. En este caso, hay 5 tipos de sanciones que se pueden aplicar, que es la clausura temporal de la finca o de la unidad de producción, la clausura definitiva. Puede haber destrucciones de producto cuando éste representa un riesgo a la población. Puede haber suspensión temporal del registro de la unidad de producción. Se puede suspender su certificado. Se puede suspender la aprobación de los médicos coadyuvantes, como son los profesionales, los médicos habilitados, los terceros especialistas o auditores. Se pueden suspender sus autorizaciones. Y también se pueden revocar dependiendo la gravedad de la falta, ¿no? También existen multas y sanciones económicas. En este caso, en México, por ejemplo, está prohibido el uso de ciertos betagonistas para la engorda de animales y se aplican multas que son pues multas muy fuertes en cuanto al costo en salarios mínimos, y también hay sanciones de prisión, por ejemplo, para quien administre, almacene, distribuya alguna sustancia prohibida que sea utilizada para la alimentación de animales. Esto está citado igualmente en la Ley Federal de Sanidad Animal, en el artículo 168. Bueno, ¿y qué certifica México en materia de buenas prácticas pecuarias? Pues divide sus materias en la especie productiva o en el producto final. Para ello, el primer eslabón de certificación es miel. Miel se certifican buenas prácticas pecuarias en la producción, en el procesamiento, en el manejo, en la extracción y envasado de miel. En aves se certifican granjas avícolas de gallina de postura, de huevo para plato. En cárnicos se certifican granjas avícolas de pollo y pavo de engorda, corrales de ganado bovino en confinamiento y doble propósito, es decir, que tienen la funcionalidad de proveer cárnico y leche, corrales de ovinos en confinamiento, granjas porcícolas, unidades de producción de conejo, y para el caso de leche, unidades de ganado bovino lechero, unidades de producción de leche bovina, caprina y ovina, y corrales de ganado bovino doble propósito. ¿Cómo es que se certifican las buenas prácticas en este sentido? Pues emitiendo guías o manuales. Esos manuales son públicos, están disponibles para cualquiera que los quiera consultar en la página web del Senacica. Estos manuales no tienen ningún costo y anualmente se distribuye un tiraje a nivel nacional para que sean de conocimiento de todos los productores y estudiantes de medicina veterinaria que quieran aplicarlos. Esta es la liga donde los pueden descargar y consultar, y son totalmente gratuitos. Ahora bien, entendamos qué es lo mínimo necesario que debe contener un programa de buenas prácticas. Como les decía al principio, las buenas prácticas es un cumplimiento de esencia de la disposición que se emite en estos manuales. Por lo tanto, el cumplimiento no está peleado de ninguna manera con el grado de tecnificación o con las instalaciones que se cuenten. Ejemplo de ello es que las disposiciones de ubicación, diseño e instalaciones son generales y todas van orientadas hacia el bienestar animal, hacia proveer un correcto espacio que sea tanto adecuado para el animal como para el operario y que ninguno de los dos corra un riesgo al manejo de los animales. La alimentación es un aspecto muy importante. La producción y almacén de alimentos, así como la elaboración, tiene que cumplir también con buenas prácticas de manufactura. El almacén, uso y calidad del agua. El manejo de los animales, es muy importante el bienestar en este punto. El manejo sanitario realizado únicamente bajo la supervisión de un médico veterinario o bajo protocolos bien establecidos de manejo y sanidad. Buen uso y aplicación de fármacos. Este es un punto que en México ha costado un poco de trabajo, pero ya se está implementando.
La aplicación de fármacos únicamente puede ser prescrita a través de un médico veterinario y únicamente se puede abastecer fármacos de uso veterinario a través de recetas que emita el médico que esté en la unidad de producción. Manejo y eliminación de desechos. Muchas veces se pensaba que los desechos era únicamente para llevarlos al relleno sanitario o a la incineración. Sin embargo, hoy en día hay industrias, o en México, por ejemplo, las engordas de ganado bovino en confinamiento dedican un espacio o un tiempo de su personal en elaborar compostas, lombricompostas, que tienen un costo-beneficio bastante favorable para la unidad de producción. En fin, la eliminación de desechos ya no es solo eliminación, sino también manejo y aprovechamiento. El control y manejo de fauna nociva es muy importante para la prevención de zoonosis principalmente. Los protocolos de seguridad y de bioseguridad, capacitación del personal. Un personal bien capacitado es el que va a permitir que un programa de buenas prácticas opere correctamente. La salud e higiene del personal, también el bienestar de los trabajadores es importante, no solo el de los animales. Una persona que labore en una empresa pecuaria, pues si está en buenas condiciones de salud, obviamente tendrá mejores resultados en su trabajo. Identificación y trazabilidad. Hoy en día se solicita que la identificación por lotes o incluso de manera individual sea obligatoria. Los procedimientos de limpieza y desinfección, pues bueno, es el principio básico de las buenas prácticas, orden y limpieza. Estos son los elementos que tiene que contar un programa de buenas prácticas pecuarias. Ahora bien, les hablaba que en México existe una figura que son los profesionales autorizados o los médicos habilitados, los cuales tienen la función de asesorar a las empresas o a las unidades de producción pecuaria desde el inicio hasta la certificación. Y para ello, pues tienen que organizar este programa, estos elementos de buenas prácticas los tienen que organizar en fases. No se puede implementar todo al mismo tiempo o en un desorden, puesto que no lograríamos el resultado esperado. En este sentido, siempre a los profesionales o médicos habilitados que se autorizan, se les recomienda que trabajen a través de 3 fases. La primera de ellas es la fase preparatoria. La fase preparatoria incluye 4 pasos. El primero es el aviso de inicio de funcionamiento ante el SENASICA. ¿Qué quiere decir esto? Es dar aviso o notificación de que existe una unidad de producción, ubicarla perfectamente, saber dónde está geoposicionada, saber quién es el propietario y cuál es la especie productiva que tiene en esta unidad de producción. Ese es el primer paso, que la autoridad conozca cuál es la población animal y cuál es la población productiva en su país. Segundo paso, la infraestructura productiva. Tiene que haber instalaciones correctas en cuanto a ubicación, instalaciones que permitan el bienestar animal y que cumplan con la distribución y tamaño adecuado de la población animal que se estima tener en esa unidad productiva. El diagnóstico. Sin duda se tiene que elaborar un diagnóstico o análisis de riesgo antes de establecer una unidad de producción. Conocer si está cerca de fuentes contaminantes como son tiraderos, como son ríos, lagos, unidades de producción agrícola o cualquier otra que pueda representar tanto un acto de molestia hacia la población como un riesgo de contaminación a mi producto pecuario. Y último y muy importante es que tienen que contar con la asesoría de un médico veterinario responsable. Esta persona o esta figura es infalible en la aplicación e implementación de buenas prácticas pecuarias. A continuación, les explicaré pues por qué es tan importante la figura del médico veterinario responsable. El médico veterinario es un profesionista que se autoriza por la autoridad también. Presta sus servicios y tiene varias responsabilidades, entre ellas el diagnóstico veterinario y la prescripción de fármacos. Es la única figura que puede prescribir un fármaco de uso veterinario. El adecuado uso de productos veterinarios, respetando siempre su etiquetado, sus fechas de caducidad, dosis y vías de administración, aplicación y elaboración de protocolos sanitarios. Si bien el médico veterinario es quien va a vigilar estos esquemas, pues muchas veces no puede estar en la unidad de producción en todo momento.
pero sí puede elaborar protocolos de sanidad donde se le instruye al personal y se le capacita para aplicar correctamente un fármaco, para atender un caso clínico y atender la signología hasta la recuperación del animal, pero siempre y previo a que el médico haya dado un diagnóstico. El médico es el que hace los cálculos correctos de dosis veterinarias, es el que determina las vías de administración y los tiempos de retiro, y es el que dicta y cita cómo debe destinarse y cómo debe disponerse el material punzocortante, frascos de uso veterinario, de antibióticos, de hormonales, en fin, toda la farmacia que se utiliza en la unidad de producción. Él debe saber dónde se dispone al final. El registro de tratamientos y bitácoras es muy importante, tienen que estar bajo la vigilancia del médico también. Y es la figura que de igual manera vigila las buenas prácticas de manufactura en las plantas de alimento y en la elaboración de dietas de animales. Por ello es importante esta figura en la fase preparatoria. No podemos iniciar si no tenemos bajo la tutela de un médico veterinario la responsabilidad de implementar las buenas prácticas pecuarias. La segunda fase de implementación es implementar los programas de buenas prácticas pecuarias. Implementarlos implica dos acciones. Primero, documentarlos a través de formatos, a través de procedimientos, seguido de sus formatos de registro donde se van a vigilar. Y tercero, implementarlos, verlos aplicados en la unidad de producción. Para ello vamos a hacer buenas prácticas pecuarias en la alimentación, en el manejo y almacenamiento de agua, en la higiene del personal, en la sanidad, en la bioseguridad, en el manejo de los animales, en la eliminación o disposición de excretas o residuos o desechos de la unidad de producción, en el control de la fauna nociva y identificación y trazabilidad de los animales. Ahí es donde vamos a implementar y donde la función del profesional o del médico habilitado o del médico responsable en la unidad de producción tiene que tener labor de convencimiento y de capacitación. La tercera fase es la de la validación. Tenemos que validar nuestros programas de buenas prácticas. ¿Y cómo los validamos? El primer proceso es análisis del agua. Tenemos que monitorear la calidad del agua de manera frecuente. En este caso se recomienda que para análisis microbiológicos se tengan que hacer con una frecuencia de cada 6 meses y en el caso de que tengamos contaminación por coliformes fecales, monitorearla cada vez que se aplique una acción correctiva. En el caso de análisis físico-químicos y de calidad del agua, se recomienda que se haga una vez al año. La validación de procedimientos de limpieza y desinfección, bueno, pues todo lo que tenga que ver con POEs, con soluciones desinfectantes, como vemos aquí una imagen de un vado sanitario, hay que validar su eficacia y la eficiencia de los productos. Para esto también vamos a hacer uso de formatos y registros. De esa manera vamos a poder validar que efectivamente están siendo efectivos nuestros procedimientos. Monitoreo de salud del personal. Hay que monitorear la salud del personal. Si bien sabemos que trabajar con animales es un riesgo, puesto que hay enfermedades de tipo zoonótico o antropozoonótico que pues pueden afectar la salud del personal y por ello su rendimiento laboral. El monitoreo de contaminantes y residuos tóxicos. De igual manera hay que monitorear cuál es la residualidad que generan los fármacos y los productos que aplicamos a nuestros animales. Y por último y muy importante, conservar el estatus sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Participar en las campañas oficiales de sanidad. Para esto, el esquema ideal sería lograr atos libres de brucela, tuberculosis, parvadas libres de influenza, atos de porcinos totalmente libres de fiebre porcina clásica o cualquier otra enfermedad que esté sujeta a una campaña zoosanitaria en su país. Por último, pues quisiera generar algunas conclusiones de todo este esquema de certificación. Lo primero, y creo que no tiene un orden de importancia estas 3 reflexiones que he generado, pero la inversión en implementar buenas prácticas, porque es una inversión, es menor que el gasto de atención de una contingencia sanitaria. Sin duda,
Una contingencia sanitaria puede ocasionar incluso la despoblación o la pérdida total de las especies animales que se producen y perder toda la fuente de trabajo en una unidad de producción. Por lo tanto, es mejor la cultura de prevención que la cultura de acción. Las buenas prácticas tienen un impacto positivo e integral, no solo en la sanidad animal, también en la inocuidad alimentaria, en la salud pública y en el manejo responsable de recursos naturales. Indirectamente, las buenas prácticas tienen influencia en todos estos sectores y, como les había dicho en una lámina anterior, las buenas prácticas generan empleo y bienestar a la población. Las buenas prácticas pecuarias son una responsabilidad social adquirida por cada uno de los productores y también por cada una de las personas responsables de la medicina veterinaria y de la salud. Por lo tanto, la salud no se vende. Las buenas prácticas pecuarias y la inocuidad es una característica que debe cumplir cualquier alimento y no es una característica de calidad que debe darme un sobreprecio al producto. No puedo llegar a un supermercado y elegir productos que están hechos con inocuidad y productos sin inocuidad que me van a enfermar y cobrar un sobreprecio o vender esa característica de inocuidad. La característica de inocuidad que proviene desde el inicio en las unidades de producción pecuaria, que son las buenas prácticas, no se venden. Es un derecho y es una obligación de los productores aplicarlas. La certificación, si bien es un incentivo para que estos productores sigan aplicándolas correctamente y tengan un aliciente o un incentivo de un distintivo que les da una característica sobre los demás productores. Con esto yo termino. Tienen ahí mis datos de contacto por si quisieran alguna información adicional, tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Yo estoy a sus órdenes en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.